¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Mariana Alessandri y Rebecca Goldstein. Se puede decir que la filosofía de Mariana Alessandri, que es una filósofa contemporánea cuya obra se centra en la exploración de las emociones humanas, es una filosofía, diríamos, actual, que trata aquellas emociones consideradas oscuras o negativas, como la tristeza, la ira y la melancolía. Su enfoque desafía la narrativa predominante que valora la positividad constante y que propone una reevaluación de estas emociones como herramientas para el autoconocimiento y la transformación personal. En este vídeo explicaré algunos aspectos básicos o centrales de su filosofía y su impacto a nivel filosófico y en la sociedad, y su relevancia en el contexto actual. En cuanto a la biografía y el contexto, diríamos, filosófico de Mariana Alessandri, pues hay que decir que es profesora asociada de filosofía en la Universidad de Texas, Río Grande. Su libro, Visión Nocturna, pues ha salido publicado en el año 2023 y es una obra inicial que explora cómo las emociones oscuras pueden ser vistas como una forma de visión nocturna que precisamente nos permite navegar por las complejidades de la vida. Su trabajo ha sido publicado en medios como The New York Times y también, por ejemplo, New Philosopher y otros, lo que demuestra además su capacidad para conectar la filosofía académica con un público mucho más amplio. En este sentido, hay que decir que los temas centrales de su filosofía son, por ejemplo, la importancia de las emociones oscuras, ya que Alessandri argumenta que emociones como la tristeza y la ira no deben ser reprimidas, sino entendidas como respuestas válidas y necesarias a las experiencias humanas. Estas emociones, oscuras o negativas según ella, nos permiten confrontar la realidad de manera más auténtica, más verdadera, podríamos decir. También en su análisis, en el análisis de Alessandri, hay una crítica a la cultura de la positividad. En un mundo que valora la felicidad constante, Alessandri cuestiona y discute esta narrativa y sugiere que puede ser alienante y poco realista. En su lugar propone una filosofía que abrace la complejidad emocional. También hay una influencia, por ejemplo, de Fred Rogers, el creador de la psicología humanista, quien afirmaba que todos tenemos muchas formas de sentir y todas esas emociones están bien. Esta idea resuena en su trabajo, donde defiende la legitimidad de todas las emociones humanas. Esto no significa que ella no esté de acuerdo en que hay que evitar las emociones oscuras en el sentido de que hay que intentar ser más feliz, pero también hay que decir que el trabajo de Alessandri ha influido en campos como la psicología, la educación y los estudios de género. Su enfoque en las emociones oscuras ha abierto nuevas vías de exploración para entender la salud mental y también el bienestar emocional tan necesario. Además, hay que señalar que su capacidad para comunicar ideas complejas de manera accesible la ha convertido en una voz importante y muy autorizada en el debate público sobre precisamente la felicidad y el sufrimiento, temas actualmente que son muy relevantes. Y también se puede señalar que en un mundo marcado por la incertidumbre y el cambio acelerado, la filosofía de Alessandri ofrece también una perspectiva muy valiosa. Su defensa de las emociones oscuras como herramientas para el autoconocimiento y la resiliencia o resistencia psicológica es particularmente relevante en una época donde muchas personas luchan contra la ansiedad, la angustia y la depresión. Y eso también supone, y a modo de conclusión, que Alessandri es una filósofa cuyo trabajo desafía las narrativas dominantes sobre la felicidad, sobre todo de los libros de autoayuda y de las emociones, y su enfoque respecto a las emociones oscuras no solo enriquece la filosofía actual, sino que también ofrece herramientas prácticas para navegar por las complejidades de la vida actual. Su obra es también un recordatorio de que todas las emociones, incluso las más difíciles, tienen un lugar en la experiencia humana. Y esto conviene siempre recordarlo. Por otra parte, se puede decir que esta es una explicación básica de su filosofía, pero por supuesto lo mejor es adentrarse en sus libros,
también en entrevistas que ha dado a los medios de comunicación, etc. Y, por supuesto, diríamos que es una filósofa que tiene mucha proyección en Estados Unidos y pues ella establece una especie de reivindicación de las emociones oscuras. Esto no significa que esté de acuerdo en que tenga que haber mucho sufrimiento en la vida humana, todo lo contrario, pero propone una reconsideración radical de las emociones que tradicionalmente se han visto como negativas o perjudiciales. En su obra Visión Nocturna, Alessandri desafía la cultura de la positividad forzada y nos invita precisamente a experimentar la vida en toda su profundidad, aceptando y explorando las emociones oscuras, como por ejemplo la tristeza, la ira o la ansiedad, y se puede decir que se inspira en pensadores de la talla de Soren Kierkegaard, Miguel de Unamuno, María Lugones, Gloria Anzaldúa y Audre Lorde. Su enfoque filosófico resuena también con lo que plantea el existencialismo, la fenomenología y también la filosofía de la experiencia vivida. En cuanto a la crítica a la cultura de la positividad, es muy evidente en sus análisis, y uno de los ejes fundamentales de Visión Nocturna precisamente es la crítica a la cultura de la autoayuda y la positividad tóxica. Alessandri sostiene en el libro que en nuestra sociedad existe una presión constante para estar bien continuamente, ser felices y mantener una actitud optimista, lo que lleva a muchas personas a reprimir sus emociones genuinas. Según la autora, esta tendencia es problemática porque impide una comprensión auténtica de lo que es la propia vida y del propio yo. No puede haber una felicidad absoluta continua, diríamos, eso no lo puede lograr nadie. Para Alessandri, las emociones oscuras no son simplemente obstáculos a superar, sino experiencias esenciales que nos permiten entender mejor nuestra existencia. En este sentido, su pensamiento se alinea con el existencialismo de Kierkegaard, por ejemplo, y de Unamuno, quienes también veían el sufrimiento y la angustia como aspectos inevitables de la condición humana. Por supuesto, hay que intentar minimizar esas situaciones de sufrimiento y de angustia, pero en muchos casos eso no es posible de una manera absoluta. Por tanto, las emociones oscuras pueden también interpretarse como herramientas de autoconocimiento y, lejos de proponer, esto también hay que decirlo, que la tristeza o la angustia sean buenas en sí mismas, que no lo son, por supuesto, y Alessandri lo reconoce también, argumenta que tienen un valor epistemológico y existencial. Sentirnos mal no es un fracaso, sino una forma legítima de estar en el mundo. La tristeza, por ejemplo, puede ser una vía de conexión con nuestra propia vulnerabilidad y con la de los demás también. La ira puede ser un motor de cambio ante la injusticia. Este tipo de ideas recuerdan el concepto de duende en la obra, por ejemplo, de Federico García Lorca, donde el dolor y la melancolía son fuentes de autenticidad y también de creatividad. También se relaciona con el pensamiento de otros autores o filósofos que veían la ira como una fuerza movilizadora para el activismo y también para la transformación social. En cuanto a la influencia de Kierkegaard y de Unamuno, es evidente en la obra de Alessandri y se puede decir que tiene una fuerte influencia de Kierkegaard, especialmente en su concepto, podríamos decir, de la desesperación, precisamente como una fase necesaria en el proceso de autoconocimiento. Para Kierkegaard, por ejemplo, la desesperación surge cuando una persona no está alineada con su verdadera identidad, con su verdadero yo, con su verdadera verdad, por decirlo de otra manera. En lugar de evitarla, hay que enfrentarla para alcanzar una existencia más auténtica. En un sentido parecido o similar, Unamuno defendía también la agonía como una lucha constante entre la razón y la fe, o entre el deseo de inmortalidad y la certeza de la mortalidad, la certeza de la muerte. Alessandri adopta esta visión y sugiere que la incomodidad existencial no es algo a erradicar, sino a comprender y a evitar. Desde mi punto de vista, pues hay que intentar superar las situaciones de tristeza, de ira, etc. En definitiva, ella entiende la filosofía como un acto de empatía. Otra característica del pensamiento de Alessandri es su énfasis en la dimensión social y empática de la filosofía. Su trabajo no se limita a la especulación teórica, sino que busca ofrecer herramientas
para navegar el mundo emocional de manera más consciente. En este sentido, se puede afirmar que su obra tiene conexiones con la filosofía de María Lugones y Gloria Anzaldúa, quienes exploraron la identidad personal, la marginalidad y la resistencia o resiliencia psicológica a través de la experiencia vivida. Además, Alessandri y su pareja han trabajado en proyectos educativos en el sur de Texas, promoviendo precisamente la educación bilingüe y la valorización de las identidades culturales diversas. Este compromiso con la realidad concreta, con la realidad empírica, refuerza su idea de que la filosofía no solo debe entender el mundo, que también, sino mejorar además la manera en que vivimos en él. En eso, por supuesto, está de acuerdo en general cualquier pensador que reconsidere estas cuestiones. En definitiva, y a modo de conclusión, se puede pensar en una filosofía para la vida real. La propuesta de Mariana Alessandri es, por tanto, una llamada a vivir en honestidad emocional en un mundo que nos dice constantemente que estemos bien. Ella nos recuerda que no pasa nada por estar mal. Sus ideas no invitan a glorificar el sufrimiento, tampoco, eso hay que dejarlo muy claro, sino a aceptarlo como parte de la existencia, integrándolo en nuestra comprensión de nosotros mismos y del mundo. Esto tampoco significa que no haya que buscar, diríamos, evitar el dolor en la medida de lo posible. Y su obra es especialmente relevante en una época en la que el bienestar se ha convertido en una industria y en la que la presión por la felicidad puede llevar a una desconexión con nuestras emociones reales. Frente a este panorama, el libro Visión Nocturna ofrece una alternativa valiente. En lugar de apagar la oscuridad, aprender a verla y a encontrar en ella una forma más profunda, podríamos decir, de estar vivos. En cualquier caso, lo mejor es superar esa tristeza o esos problemas emocionales. En cuanto a otra filósofa, Rebecca Goldstein es una pensadora, novelista e intelectual pública estadounidense que nació en 1950 en Estados Unidos y que tiene una formación en filosofía de la ciencia. Ha logrado integrar de manera única la ficción y la filosofía, abordando temas complejos con una narrativa accesible y también profunda. A lo largo de su carrera ha explorado cuestiones relacionadas con el racionalismo filosófico, la naturaleza de la conciencia, la religión y la relevancia continua de la filosofía en el mundo moderno. Además, también hay que señalar que Goldstein obtuvo su doctorado en Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Princeton, donde estudió con Thomas Nagel y escribió una disertación titulada Reducción, Realismo y la Mente. Su enfoque académico se ha centrado sobre todo en demostrar que la filosofía, al igual que la ciencia, progresa y que este progreso científico está respaldado, sin duda, por argumentos filosóficos. Además, ha enfatizado la función de la razón filosófica secular en los avances éticos o morales. Una de las contribuciones que podemos considerar más notables de Goldstein es su teoría de la importancia, que propone realmente pues, que el utilitarismo tradicional no es suficiente, y esta teoría es una continuación de su idea del mapa de la importancia, Mattering Map, sugerida por primera vez en una de sus novelas. Ha sido ampliamente adoptada en contextos tan diversos como la crítica cultural, la psicología y la economía del comportamiento. Se puede también afirmar que a lo largo de su carrera Goldstein ha recibido numerosos reconocimientos públicos y académicos, incluyendo la beca MacArthur, la Medalla Nacional de Humanidades y el National Jewish Book Award. Su obra abarca tanto la ficción como la no ficción y ha enseñado en instituciones prestigiosas como el Barnard College, la Universidad de Columbia y también la Universidad de Rutgers y el Trinity College en Hartford, Connecticut. Como se puede observar, tiene una amplia experiencia a nivel de enseñanza universitaria y realmente ha publicado obras muy notables. Goldstein explora las raíces históricas y la relevancia actual de la filosofía, argumentando que, a pesar
de los avances científicos y tecnológicos, la filosofía sigue siendo esencial para abordar preguntas fundamentales sobre la existencia y también la moralidad. A través de una combinación de narrativa y de análisis filosófico demuestra cómo las ideas de Platón aún resuenan en el mundo actual, en nuestra memoria actual. Además de su trabajo académico y literario, Goldstein ha sido una voz prominente en el movimiento humanista, abogando por una perspectiva secular y racionalista en cuestiones morales y sociales. Su enfoque interdisciplinario y su capacidad para comunicar ideas complejas de manera accesible la han convertido en una figura influyente en la filosofía de nuestro tiempo. Y esto también pues supone que hay una repercusión de su filosofía. Para profundizar en las ideas de Rebecca Goldstein, lo mejor pues es leer sus libros. También se pueden ver sus charlas en relación con distintas cuestiones filosóficas, etc. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que quiera puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.